Debo contarte todo antes de que me juzgues. Esta historia no ocurrió de golpe, fue algo que creció en silencio durante años, algo que intenté ignorar hasta que se desbordó aquella tarde cuando Ethan me llamó Laura en lugar de mamá. Ese instante lo cambió todo. Han pasado unas semanas desde entonces, pero la presión de aquel día sigue pesándome como una sombra que no se desvanece. Cuando salí del dormitorio esa mañana, sabía que algo complicado se agitaba dentro de mí. No quería que nadie lo notara, así que me puse mi bata azul, dejando mi cabello húmedo caer sobre mis hombros. El cansancio de la vida, que me había agotado hora tras hora, no se aliviaba ni un poco. Mis pasos resonaban en la casa de madera mientras avanzaba por el pasillo. Todo debería haber cambiado en ese momento, y deseaba que así fuera. Me apresuré hacia la cocina, donde la luz del atardecer se filtraba por las cortinas, pero entonces lo vi. Ethan estaba frente a mí, caminando hacia mí con esa mirada intensa que parecía atravesarme. Por un instante, me detuve a observar mi propio reflejo en el espejo del pasillo, las arrugas leves en mi rostro, el peso de los años. Luego miré a Ethan. Su figura alta y fuerte mostraba las marcas del tiempo, pero también una energía renovada. Sus ojos, sin embargo, temblaban con una inquietud que me hizo estremecer. Había madurado tanto, y su presencia era casi imposible de ignorar. De pronto, Ethan dio unos pasos más hacia mí. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y no sabía qué hacer. Todo parecía crecer a mi alrededor, cada segundo más grande que el anterior. Mi hijo, ahora un hombre distinto, con hombros firmes y una mirada que no reconocía del todo, estaba frente a mí. Una parte de mí quería que se acercara aún más, que me hablara, pero otra parte gritaba que debía retroceder. En ese instante, Ethan habló. «Laura, no tienes que seguir así», dijo. Su voz era suave, pero había una determinación que me sacudió. Me miró fijamente y añadió, «Mírame y piensa. No tienes que seguir viviendo esta vida». Por un momento, sentí que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Había una tormenta dentro de mí, sus palabras, su cercanía, todo chocando contra lo que yo sabía que debía sentir. Pero también estaba esa chispa, esa sensación de que si nos acercábamos más, algo cambiaría para siempre. Ethan, dije, aunque mi voz tembló como una hoja al viento. No te acerques tanto. Esto no está bien. Sentí que todo podía escapar de mis manos en un instante. Me levanté rápidamente del sofá donde me había sentado sin darme cuenta y dije, basta. Corrí hacia el baño principal, mi respiración entrecortada, temiendo que él me siguiera. Pero cuando escuché sus pasos detenerse, un alivio tibio me envolvió. Cerré la puerta del baño con un clic suave y dejé que el agua fría corriera sobre mis manos. Me lavé la cara, sintiendo como el frescor calmaba mi piel caliente. Sin embargo, la mirada de Ethan seguía grabada en mi mente, como si estuviera allí conmigo. Fue una solución temporal, porque no importa cuánto intentara alejarme, algo estaba cambiando dentro de mí. Nada volvería a ser igual. Mientras estaba en el baño, el silencio me dio un respiro, pero el agua fría solo hizo más evidente el torbellino de emociones que llevaba dentro. Mis pensamientos giraban como un río desbordado. Por un lado, lo que Ethan decía tenía sentido, su voz firme, su insistencia. Por otro, había un vacío que me decía que nada de esto importaba. Thomas, mi esposo, no estaba en casa. Había salido días atrás por un viaje de trabajo, como siempre. Sin él aquí, la casa se sentía más grande, más vacía. Me incliné sobre el lavabo, apoyando mis manos en el borde frío, y susurré, ¿qué me está pasando? Mi voz se mezcló con el sonido del agua, pero resonó en mi corazón. Sí, Thomas estaba ausente, pero últimamente nuestra conexión se había desvanecido. El cariño y la chispa de hace años se habían perdido en la rutina. Éramos como dos sombras que coexistían sin tocarse realmente.
y ahora, frente a las palabras de Ethan, frente a esa mirada que me pedía algo que no podía nombrar, sentía que algo en mí se quebraba. Apagué el grifo lentamente y tomé una respiración profunda. Salí del baño, secándome las manos en una toalla blanca. Me miré en el espejo del pasillo por un segundo, mi cabello mojado, mis ojos cansados pero aún vivos. No había perdido quién era, o eso quería creer. Me puse una camiseta ligera y unos pantalones cómodos, intentando ordenar el caos en mi cabeza. El agua caliente del baño se había evaporado de mi piel, dejando paso a una calma física, pero la inquietud dentro de mí no se iba. Al salir al pasillo, traté de parecer normal, como si nada hubiera pasado. Pero escapar de esa tensión era imposible. Caminé hacia la sala de estar, donde la luz ámbar de una lámpara iluminaba los muebles gastados. Cada paso que daba hacía eco de las palabras de Ethan, de esa mirada fría pero cargada de algo más. Cuando abrí la puerta de la sala, él estaba allí, sentado en el sillón, levantando la vista hacia mí. El silencio entre nosotros era pesado, casi sólido. Ethan se puso de pie y dio un paso hacia mí. Laura, dijo, su voz firme pero cargada de emoción, no podemos seguir fingiendo. Tienes que dejar esta vida atrás. No hay otro camino. Sus palabras me envolvieron, deteniendo mi respiración por un instante. Mis ojos se congelaron en los suyos, y supe que ocultar lo que sentía era inútil. Pero entonces, un sonido rompió el momento. Thomas, dijo una voz desde la entrada. Creo que olvidé mi agenda. Era mi esposo, entrando con pasos despreocupados. El aire se volvió hielo. Ethan y yo nos separamos sin decir una palabra. Corrí a buscar la agenda de Thomas en el escritorio y se la entregué con un «que tengas buen viaje» que apenas salió de mi garganta. Él asintió, ajeno a todo, y se fue. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en la sala, con el eco de las palabras de Ethan todavía resonando. Preparé café esa noche, intentando fingir que todo estaba bien, pero la inquietud en mí no se detenía. Ethan apenas me miró mientras tomábamos nuestras tazas en silencio. La distancia entre nosotros era evidente, aunque estábamos a solo unos pasos. Algo había cambiado, y no podía negarlo. Después de que Thomas se fue con su agenda en la mano, la casa quedó sumida en un silencio que pesaba más que nunca. Me quedé de pie en la sala, con las manos temblando ligeramente mientras sostenía la taza de café que apenas había tocado. Intenté concentrarme en el aroma cálido que subía del líquido oscuro, pero mi mente estaba en otra parte. Las palabras de Ethan seguían girando en mi cabeza como un eco que no podía silenciar, no podemos seguir fingiendo. Tienes que dejar esta vida atrás. Cada sílaba había sido como un golpe suave pero firme contra la pared que llevaba años construyendo alrededor de mis sentimientos. Caminé lentamente hacia la ventana grande que daba al jardín trasero. Afuera, las luces del crepúsculo pintaban el césped de tonos dorados y violetas. Todo parecía tan tranquilo allí fuera, tan diferente del torbellino que llevaba dentro. Habían pasado semanas desde aquella tarde en que Ethan me había llamado Laura, con esa voz que mezclaba ternura y urgencia. Desde entonces, cada encuentro con él era como caminar sobre una cuerda floja, temiendo caer en un abismo que no podía nombrar. Me abracé a mí misma, sintiendo el tejido suave de mi camiseta contra mis brazos, y traté de ordenar mis pensamientos. Esa noche, después de guardar las tazas en el fregadero, subí las escaleras hacia mi habitación. El crujido de los escalones bajo mis pies era lo único que rompía el silencio. Me sentía agotada, no solo por el día, sino por los años de cargar una vida que ya no reconocía como mía. Thomas había estado ausente más tiempo del habitual esta vez, y aunque su partida siempre me dejaba un vacío, ahora ese vacío se llenaba de algo nuevo, las palabras de Ethan, su mirada, su presencia. Me dejé caer en la cama, mirando el techo blanco, y cerré los ojos por un momento. Pero el descanso no llegó. De pronto, escuché un sonido suave, como pasos amortiguados en el pasillo.
Mi corazón dio un salto. Me incorporé rápidamente, sentándome en el borde de la cama, y vi cómo la puerta de mi habitación se abría lentamente. Era Ethan. Entró con pasos cuidadosos, su figura alta recortada contra la luz tenue del pasillo. Sus ojos, esos ojos que habían cambiado tanto desde que era un niño, me encontraron de inmediato. Había una determinación en ellos que me heló la sangre. Laura, dijo, su voz baja pero firme, no puedo seguir viviendo así. Tú tampoco deberías. Me puse de pie de un salto, sintiendo como mi respiración se aceleraba. Ethan, ¿qué estás haciendo aquí?, pregunté, aunque mi voz salió frágil, casi perdida. Él dio un paso más hacia mí, y la distancia entre nosotros se redujo a casi nada. ¿Sabes de qué hablo?, respondió. Esta vida, esta casa, todo lo que te ata a Thomas, no es lo que mereces. Lo veo en tus ojos cada día. Sus palabras fueron como un espejo que no quería mirar. Por un instante, me quedé congelada, atrapada entre lo que él decía y lo que yo temía admitir. No podemos hablar de esto, dije, dando un paso atrás. Mi espalda chocó suavemente contra la pared, y sentí el frío del yeso a través de mi ropa. Thomas volverá pronto. Si él supiera que estamos teniendo esta conversación, todo se derrumbaría. Mi voz temblaba, y podía sentir el miedo creciendo en mi pecho como una marea. Ethan me miró en silencio por un momento, sus ojos buscando los míos. Luego dio otro paso hacia mí. Laura, no puedes evitarlo, dijo con una calma que contrastaba con mi agitación. Sé que lo sientes también. No importa cuánto intentes negarlo. Por un segundo, sus palabras hicieron eco en una parte de mí que había intentado enterrar. Había verdad en lo que decía, el cansancio, la desconexión con Thomas, la manera en que nuestra vida juntos se había convertido en una rutina vacía. Pero también estaba el miedo, el terror de lo que pasaría si dejaba que esas palabras tomaran forma. Ethan, por favor, susurré, levantando una mano como barrera invisible entre nosotros. Si Thomas entra por esa puerta ahora, no sé qué haría. Vete, te lo pido. Mi voz se quebró, y sentí un nudo en la garganta. Él me observó por un instante más, su expresión oscilando entre la frustración y la tristeza. Luego, sin decir otra palabra, tomó una respiración profunda y se dio la vuelta. Sus pasos fueron silenciosos mientras salía de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave. Me dejé deslizar por la pared hasta sentarme en el suelo, abrazando mis rodillas. El silencio volvió, pero no trajo paz. Mi mente era un torbellino de emociones, alivio por su partida, culpa por lo que sentía, y un vacío que no podía llenar. Me levanté después de unos minutos y caminé hacia el baño contiguo a mi habitación. Abrí el grifo del lavabo y dejé que el agua fría corriera sobre mis manos temblorosas. Me miré en el espejo, mi cabello despeinado, mis ojos rojos de contener lágrimas que no quería dejar salir. ¿Qué estoy haciendo?, murmuré para mí misma. Thomas aún no había regresado, y eso me daba un respiro, pero también hacía que la presencia de Ethan se sintiera más grande, más real. Me sequé las manos y volví lentamente a la cama, pero no pude dormir. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas en la oscuridad, supe que algo había cambiado para siempre. Mi matrimonio con Thomas estaba colgando de un hilo que se deshacía con cada día que pasaba. Y Ethan, mi hijo, mi apoyo, se había convertido en una voz que me desafiaba a mirar lo que no quería ver. Me quedé mirando la ventana, donde las estrellas apenas brillaban a través de las nubes, y sentí que el control se me escapaba poco a poco. No sabía cuánto tiempo podría seguir así, atrapada entre el pasado que me ataba y las palabras de Ethan que me empujaban hacia un futuro incierto.